Les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, el rey del hígado, el rey del reflujo y el rey del papiloma. Candidiasis sistémica. ¿Cuáles son sus síntomas? Ustedes tienen que tener en cuenta que este hongo, por si no saben muchas personas, la cándida es un hongo, una levadura que normalmente vive en nuestro cuerpo, forma parte de la flora intestinal, no produce enfermedad alguna normalmente, hasta que ciertas cosas tienen que pasar, ¿no? Ciertos abusos que vamos a cometer en nuestros estilos de vida, en nuestra alimentación, entonces la cándida comienza a atacarnos. Pero normalmente nosotros prácticamente nacemos bien, sin problema. Esta cándida pertenece a nuestro sistema prácticamente, vive con nosotros, es un hongo que es oportunista y que ha sobrevivido a través de los siglos. Y cuando nosotros nos enfermamos es porque hemos perdido el equilibrio, hemos destruido la flora intestinal, el pH intestinal ha cambiado totalmente. Entonces la cándida tiene el permiso, oiga bien, para crecer de una manera exagerada, y ahí es cuando comienzan de verdad los síntomas que nos empieza a causar prácticamente las toxinas, los venenos que produce la cándida cuando fermenta el azúcar. Por eso es que yo les he pintado aquí una pecera, es donde se meten los pescados, ¿no?, en agua, y como en México le dicen alberca, ¿no? Entonces una pecera o una alberca, así como tiene los peces. Entonces imagínense ustedes su salud por dentro, su cuerpo por dentro es una pecera, donde están todas sus células y sus órganos están nadando prácticamente en una cantidad de líquidos, de fluidos, que es la sangre, el sistema linfático, las venas, las arterias y el líquido que hay entre célula y célula, que es el famoso líquido intersticial, que se le conoce en medicina con el nombre de tercer espacio. Pero para que ustedes me lo entiendan mejor, imagínense ustedes por dentro una pecera. Así como en un restaurante la pecera tiene peces, usted por dentro pues tiene células, ¿no? Millones de células, y en una pecera hay miles de peces. Todos estos peces y todas estas células vamos a tener que proporcionarles oxígeno, proporcionarles buena agua, nutrientes, oiga bien, nutrición, eliminación, porque así como esto líquido, el líquido que está dentro de la pecera alimenta a los peces, pero así como alimenta a los peces también eliminan desechos y defecan, y esos desechos también están nadando en ese líquido y tienen que salir, tienen que drenar hacia afuera. Por eso es que nosotros tenemos desagüe. La pecera también tiene un tubo de desagüe para cambiar el agua de la pecera. Entonces cuando nosotros nos enfermamos, o cuando los peces se empiezan a enfermar y nuestras células se empiezan a enfermar, quiere decir que este líquido, oiga bien, o esta agua que está dentro de la pecera empieza a volverse sucia, empieza a volverse tóxica. ¿Por qué se empieza a volver sucia y tóxica? Bueno, porque nosotros no eliminamos, no limpiamos bien el agua, no la cambiamos, no cambiamos el agua no está bien nutrida, el agua no recibe la suficiente oxigenación, no recibe la luz adecuada, no recibe los nutrientes adecuados.
Entonces lo mismo pasa con nuestras células. Si nosotros no alimentamos nuestras células adecuadamente, no las nutrimos bien, no absorbemos bien toda esa nutrición, porque el agua o el líquido que está alrededor de nuestras células está sucio, está espeso, está viscoso. El agua de la pecera tiene que ser clara, tiene que ser transparente, que se vea limpia. Bueno, nuestros líquidos también tienen que ser limpios para que nuestras células puedan tomar la nutrición de ese líquido, y en ese líquido es la sangre, ¿no? Entonces la sangre transporta, oiga bien, la sangre transporta la nutrición hacia nuestras células, y nuestras células también desechan la basura en la misma sangre, y tenemos que drenar eso hacia el exterior de nuestro cuerpo, pues en forma líquida, ¿no? En forma de orina, en forma de sudor, a través de la orina, a través de los riñones, a través de la materia fecal, el popó, a través de los pulmones, el moco, a través del sistema linfático y a través del hígado, la bilis, hacia el intestino delgado. Entonces los sistemas de eliminación tienen que estar funcionando perfectamente. Entonces cuando nosotros, por alguna manera, por el consumo de antibióticos, ensuciamos esa agua interna, los peces empiezan a morir. Entonces, si los peces empiezan a morir, es porque el agua está sucia, el agua está tóxica, el agua se empieza a envenenar con los mismos venenos que no han salido de la pecera y que se mantienen adentro. Bueno, lo mismo pasa con nuestras células. Cuando nosotros tenemos malos estilos de vida y empezamos a consumir mucha azúcar refinada, empezamos a consumir antibióticos, corticoides, alcohol los fines de semana, cigarrillo, alimentos fritos, grasas refinadas, hormonas sintéticas, no tomamos agua, sino que tomamos bebidas azucaradas, jugos con azúcar, como las gaseosas, las bebidas carbonatadas. Entonces le estamos metiendo a esa pecera, a nuestro cuerpo, una cantidad de tóxicos, y además empezamos a consumir alimentos en caja, en bolsa, en frasco, en lata, que tienen una cantidad de químicos, preservativos, saborizantes artificiales, colorantes, preservativos, edulcorantes artificiales. Entonces son una cantidad, y no hacemos ejercicio, o sea, no drenamos, no movilizamos nuestro sistema linfático para poder eliminar todas esas toxinas del cuerpo, porque siempre tiene que haber un balance, siempre tiene que haber un equilibrio en lo que comemos y en lo que eliminamos. Entonces ahí es donde está el grave error del desequilibrio, ahí es donde está el grave error cuando nosotros perdemos la homeostasis. Cuando tú pierdes la homeostasis, estás perdiendo el equilibrio de tu salud. Entonces en el intestino la cándida vive normalmente, pero cuando empezamos a comer en exceso azúcar refinada y empezamos a darles todos esos drogas farmacéuticas, y especialmente ese abuso de antibióticos, matamos todas esas bacterias que tenemos dentro del intestino. Entonces, si nosotros destruimos la flora intestinal, oye bien, entonces esta cándida, que era sana, que no producía enfermedad, de repente, de un momento a otro, de un periodo de latencia, de un periodo de adormecimiento, empiezan a surgir una cantidad de síntomas, porque esta cándida empieza a crecer exageradamente. Y si crece exageradamente, ¿qué hace? Coge el azúcar, que normalmente el azúcar se utiliza para producir energía. La cándida toma el azúcar de nuestro cuerpo y la convierte, la fermenta, produce un proceso de fermentación y genera una toxina, un veneno que se conoce con el nombre de acetaldehído. Prácticamente es un veneno ácido. Por eso es que si nosotros
la cándida crece exageradamente, estamos en peligro, porque vamos a aumentar los venenos ácidos, y los venenos ácidos como el acetaldehído van a hacer que nuestro pH se vuelva muy ácido. Entonces nuestros líquidos internos, nuestras células, nuestra sangre, bueno, ya el pescado está muerto hace rato, los peces se murieron prácticamente, los peces se murieron. Entonces las células son más fuertes, las células de nosotros son mucho más fuertes, resisten mucho más. Acuérdense que cada célula tiene una cantidad de fábricas adentro que se conocen con el nombre de mitocondrias, y esas fábricas son las que producen la energía. Sí, pero imagínense que estas células, donde prácticamente deberían nadar en un líquido alcalino, imagínense que estuvieran nadando en un líquido bien ácido, en un pH ácido, en un agua turbia, en un agua sucia, bien tóxica, bien ácida, un pH bien ácido, donde prácticamente el oxígeno, que debería estar abundante, el oxígeno se empieza a evaporar con este pH ácido. Entonces, si el agua, nuestros líquidos están bien ácidos, el oxígeno comienza a evaporarse, comienza a desaparecerse y empezamos a deshidratarnos. Y las células entonces empiezan a trabajar más lentamente, a mermar su función, y no empiezan a producir la suficiente energía. Oye bien, mire por dónde vamos. Entonces no empiezan a producir suficiente energía las mitocondrias, que son las fabriquitas que están dentro de las células. Entonces empezamos a tener síntomas como de cansancio, pereza, fatiga, que yo me levanto sin ganas, doctor, que yo me levanto sin energía, que qué me está pasando, que la vitalidad mía no es la misma, que yo antes era más enérgico y resulta que yo ahora no tengo estamina suficiente, parezco que sufriera de astenia, adinamia, así me siento como aletargado, como no sé, me falta como que... Yo trabajo con 4 motores y como que tengo 2 que no me funcionan, doctor. Entonces, ¿qué me está pasando? Bueno, entonces estas células, imagínense que como es el líquido de todo nuestro cuerpo, entonces afecta todas las células de nuestro cuerpo, prácticamente. Claro, porque la sangre, cuando la sangre está tóxica, está ácida, esos venenos, el acetaldehído, que es el veneno que produce la cándida cuando fermenta el azúcar. La cándida, el hongo, que normalmente es bueno y vive con nosotros, de repente se volvió malo. Fermenta el azúcar, produce acetaldehído, un veneno bien grave, bien cancerígeno, que hace que todos nuestros líquidos, nuestro pH ácido, empieza a afectarnos. Entonces, ¿qué les digo yo? Cuando el pescado de la pecera está enfermo, usted lo que tiene que hacer es cambiarle el agua a la pecera para que los peces no se mueran. Entonces usted tiene que cambiar sus líquidos internos también. Cambia tus líquidos, cambia tu agua interna. Y para cambiar tu agua interna tienes que cambiar tu estilo de vida, y tienes que cambiar tu alimentación, y tienes que dejar esos hábitos malos que tienes. Malos hábitos de nutrición, malos hábitos de vida. Alcohol los fines de semana, cigarrillo, drogas farmacéuticas, drogas psicotrópicas. Y una cantidad de basura, de comida chatarra que en realidad nosotros comemos, salsas, azúcares refinados, grasas refinadas, alimentos fritos que en realidad no tienen nutrientes. Entonces no hay nutrición en nuestro cuerpo. Entonces, como no hay nutrición en nuestro cuerpo, la cándida, ¿de qué se alimenta la cándida? La cándida se alimenta de azúcar, porque ella necesita energía. Entonces ella obtiene la energía fermentando el azúcar. Fermenta el azúcar, el producto final es el veneno acetaldehído. Y ese acetaldehído rueda por la sangre, porque cuando la cándida está en el intestino, porque la cándida comienza en el intestino prácticamente, porque ahí es donde nace, ¿no?
en nuestros intestinos. Por eso es que yo siempre les he dicho que la candidiasis sistémica nace en los intestinos. Ahí es donde nace la cándida, dentro de los intestinos, y de ahí sale para todo el cuerpo. ¿Cómo? Bueno, acuérdense que la cándida empieza a dañar la pared del intestino, la vuelve como porosa, ¿no? Entonces ella atraviesa, entra a la circulación de la sangre, hace que el intestino se vuelva permeable, o sea, que se salgan fáciles todos esos venenos y esas toxinas del intestino, entren a la sangre, y cuando entran a la sangre, pues van a todo el cuerpo, y si van a los músculos, pues producen ese acetaldehído en los músculos, produce dolor muscular, que usted conoce como fibromialgia, y que su médico internista le da analgésicos. Los analgésicos hacen que nuestros líquidos sean aún más ácidos todavía. Entonces resulta que ese acetaldehído se va para el cerebro, y el acetaldehído se va para el cerebro, entonces te embota, te vuelve letárgico, te vuelve perezoso. Si llega a los ojos, pues te pone los ojos rojos, así como ardorosos, congestionados, inyectados. Entonces, como este acetaldehído es un veneno ácido, entonces hace que los nervios vayan destruyendo una capita mantequillosa que cubre los nervios, que se llama mielina. Entonces esa mielina se va destruyendo, uno se vuelve más sensible, su sistema nervioso se vuelve más sensible por este veneno acetaldehído, y empezamos a sentir entonces pérdida de la memoria, síntomas de depresión, de angustia, de pánico, de hipocondria. O sea, que te vuelves hipocondríaco, te vuelves miedoso, le tienes miedo a todo, a cruzar la calle, a montarte en un ascensor. Entonces te vienen las crisis de pánico, paranoia, a tal punto que puedes llegar a tener paranoia, insomnio. Siempre estás cansado, siempre tienes como especie de una fatiga crónica, una letargia. Entonces pierdes la ambición, pierdes esas ganas de salir adelante, porque no tienes ese ánimo, esa vitalidad, esas ganas de salir adelante. Entonces tú te vas hundiendo y te vas envenenando prácticamente, te vas hundiendo en ese veneno. Además el acetaldehído en el hígado, porque el hígado trata pues de deshacerse un poco de ese acetaldehído y se convierte en alcohol. El acetaldehído se convierte en alcohol, y el alcohol también es venenoso, ese que usted te toma los fines de semana, el etanol. Entonces el acetaldehído es 20 veces más venenoso que el alcohol. Entonces, si usted consume mucha azúcar refinada en exceso, pues más producción de acetaldehído va a producir la cándida por fermentación de esa azúcar refinada, y usted cada vez va a estar más envenenado y cada vez come mal. Entonces usted va a tener ese síntoma de esas ganas, de ese antojo de siempre estar comiendo dulce. Ah, es que yo soy dulcero, doctor. Yo no puedo vivir sin el cheesecake, sin el muffin, sin el cupcake. Yo no puedo vivir sin chocolates. Ah, pero frutas nada. No, son azúcares chatarras, como les digo yo, azúcares refinadas. Azúcares refinadas que no tienen cromo, que no tienen magnesio, que no tienen zinc, que no tienen selenio, que no tienen manganeso, que no tienen vitaminas del complejo B. Entonces nos empezamos a desnutrir, y el ácido atacándonos. Y si el ácido ataca el páncreas, entonces se empieza a bajar, se baja el azúcar, tenemos bajas de azúcar. Claro, porque nosotros, la cándida tiene que fermentar el azúcar y tiene que vivir. Entre más cándida haya, más consume el azúcar para producir energía. Entonces la fermenta y produce más veneno. Entonces siempre vamos a estar con antojos de comer dulce. Entonces, si comemos un chocolate, se nos sube el azúcar. El páncreas produce insulina y baja el azúcar rápidamente. Y así, azúcar en pico, sube y baja, sube y baja, sube y baja, hasta que el páncreas se empieza a afectar. Y empezamos a sufrir de diabetes. Nos empezamos a engordar porque estamos comiendo cada vez más dulce, más azúcares y harinas refinadas y más chatarra. Entonces cada día estamos más enfermos, cada día estamos más envenenados.
Cada día nuestras células están trabajando menos, produciendo menos energía y ocurriendo un tema de envejecimiento que se conoce con el nombre en las células de lo que se conoce con el nombre de cuando las mitocondrias empiezan a bajar de calidad, no funcionan bien y no producen la suficiente energía dentro de las células, esas mitocondrias, eso se conoce con el nombre de estrés oxidativo en medicina. Prácticamente nos estamos oxidando fácilmente. Ahora, ¿cómo les explico yo esa oxidación? Que las células, las mitocondrias están sufriendo estrés oxidativo. Eso es muy facilito, vea. Coja una manzana, pártala por la mitad, déjela 2 horas. A una tapa, déjela libre, ahí quieta a 2 horas. La otra tapa, oiga bien, échele limón, exprímale medio limón sobre la superficie. Las 2 tapas espera 2 horas. Cuando pasen 2 horas, una de las manzanas se va a volver negra, totalmente negra. Eso es lo que es estrés oxidativo. A la que usted le echó alcohol, a la que usted le echó el medio limón, va a quedar intacta, va a permanecer con el mismo color. O sea que si usted no consume antioxidantes, oiga bien, que están en las frutas y en los vegetales, usted no va a empezar a disminuir ese estrés oxidativo y usted se va a ir envejeciendo prematuramente. Por eso es que nosotros necesitamos nutrición. Nosotros no necesitamos azúcar refinada, porque el azúcar refinada alimenta más la cándida y vamos a tener más acetaldehído. Entonces empezamos a tener una cantidad de síntomas. Si ese acetaldehído va a las articulaciones, pues vamos a tener artritis, dolores articulares, achaques, dolores musculares, espasmos musculares, porque el ácido empieza a volvernos espasmódico. ¿Por qué? Porque no hay casi oxígeno. Entonces, donde no hay oxígeno, hay más dolor, hay más producción de alcohol, hay más envenenamiento, hay más estrés oxidativo. Entonces, si ven, todo comienza en la alimentación, todo comienza en un colon sucio, en un colon tóxico, en un colon sin fibra, en un colon estreñido, sin nutrientes, sin frutas, sin vegetales, sin granos, sin cereales integrales, sin semillas, sin frutos secos, sin agua, sin ejercicio, sin luz, sin sol, sin oxígeno. Entonces ya sabes, si tú estás enfermo, cambia el agua, por favor, cambia los líquidos de adentro, cambia la nutrición. Lo mismo pasa con los peces cuando la pecera, el agua está sucia. Cambia el agua para que los peces no se mueran. No te mueras tú. No te mueras lentamente. Cambia tu agua interna. Cambia. Yo te ayudo a cambiar tu vida. Yo te ayudo a cambiar tu salud. Si tú de verdad quieres un tratamiento para cambiar tu vida, no para atacar los síntomas de la cándida, no tomar una pastillita para los síntomas de la cándida, no. Un tratamiento para cambiarte la vida completamente, totalmente, para quitarte todos los síntomas, recuperar la energía, restablecer el pH, que la cándida vuelva a la normalidad y que tu vida y tu salud se restablezcan completamente. Suscríbete a mi canal, mira mis videos en YouTube, escríbeme al correo electrónico alejandrocegebre@gmail.com. Si quieres comprar un tratamiento y estás desesperado, estás enfermo, ningún médico te puede curar en ningún lugar del planeta, yo te cambio la vida, yo te devuelvo la salud. Cómpranos el tratamiento. Si estás muy urgido, cómpralo a distancia. Nosotros curamos a distancia. Compra la asesoría online. Escribe. Llámanos al WhatsApp 300-390-6262, 300-389-0052. Todas las personas latinoamericanos que vivan en Estados Unidos, que vivan en Canadá, línea gratis, por favor, 561-594-7885 y 561-247-9282. Suscríbete a mi canal, contáctanos, compra el tratamiento, compra la asesoría, cambia tu vida, cambia el agua interna para que tus células no se mueran y los pescados no se mueran. Ya sabes, contáctanos, te reto.